Curso de electromagnetismo. En este video veremos leyes de Kirchhoff. Al centro podemos ver a Gustav Kirchhoff y a la derecha podemos ver las leyes de análisis de circuitos, que incluye la ley de Ohm, voltaje es intensidad por resistencia, la ley de Watt, que explica el efecto Joule, es decir, potencia es voltaje multiplicado por corriente, y las leyes de Kirchhoff, que son dos, la ley de los nodos y la ley de las mallas. Los objetivos de la clase de hoy son, en términos de conceptos, primero, comprender la ley de los nodos, y en segundo lugar, comprender la ley de las mallas. Las leyes de Gustav Kirchhoff fueron presentadas en 1846 y permiten describir el comportamiento eléctrico de un circuito a partir de la conservación de la carga eléctrica. Eso implica la ley de los nodos, y a partir de la conservación de la energía. Eso corresponde a la ley de las mallas. La elaboración de estas leyes fue un avance increíble porque en esa época la tecnología era muy primitiva y además, teóricamente, estas dos leyes preceden a las ecuaciones de Maxwell que recién se presentaron en 1865. Es como exponer leyes de la tecnología antes de que esa tecnología existe. El origen lógico de estas leyes es el siguiente. A la derecha tenemos un circuito con resistencias en paralelo y podemos observar que la corriente neta, denominada I, al llegar al punto B, que es un nodo, se divide en I sub 1 e I sub 2. Además hay que recordar que la diferencia de potencial en R1 es igual a la diferencia de potencial en R2 y es igual a epsilon. En el circuito de la derecha se cumplirá que, primero, la carga eléctrica no se crea ni se destruye en ningún nodo, es decir, la carga que entra a un nodo, como el C o el B, es igual a la carga que sale por ese nodo. Por ejemplo, si nos fijamos en el nodo B, tendrá que cumplirse que Q, la carga total, tiene que ser igual a la carga 1, que fluye verticalmente hacia abajo, más la carga 2, que fluye horizontalmente hacia la derecha, pero dado que la carga es igual a corriente por tiempo, tendremos que I por delta T es igual a I sub 1 por delta T más I sub 2 por delta T. Esa es nuestra ecuación número 1. Recuerden que carga es igual a corriente por delta T. Además, la energía no se crea ni se destruye en ningún camino, subcircuito o malla. Una malla es un subcircuito, o sea, un camino cerrado por el cual circula la corriente. Cerrado significa que el punto de inicio es igual al punto final. Esto implica que la energía emitida tiene que ser igual a la energía consumida. No se gana ni se pierde energía neta. Por lo tanto, si medimos la energía por unidad de carga, es decir, joules dividido por coulomb, obtendremos que epsilon, que es el voltaje o diferencia de potencial de la batería, va a ser igual a I sub 1 por R1 y también va a ser igual a I sub 2 por R2, dado que el potencial, la diferencia de potencial en la resistencia 1 es igual a la diferencia de potencial en la resistencia 2. Por lo tanto, se podría escribir que epsilon menos I sub R1 es 0 y además epsilon menos I sub 2 por R2 también es 0. A esto le llamamos ecuación 2. Luego, nuestras conclusiones anteriores, que se derivan de un circuito en paralelo, se pueden generalizar como las leyes de Kirchhoff. La ecuación número 1, que corresponde a la conservación de la carga, cuando se generaliza, se convierte en la primera ley de Kirchhoff, conocida como ley de los nodos o conservación de la carga eléctrica, y se resume diciendo que para cada nodo o punto de unión entre distintos cables, se cumplirá que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen.
Y la ecuación número 2, relacionada con la diferencia potencial, se convertirá en ley de las mallas o conservación de la energía. Comenzando en un nodo, para cada malla o subcircuito cerrado, se cumplirá que la sumatoria de las corrientes por las resistencias más la sumatoria de las diferencias de potencial epsilon generadas por las baterías o por las fuentes de energía eléctrica tiene que sumar 0. Donde en esta sumatoria se debe utilizar la siguiente convención. La corriente I sub J de la primera sumatoria irá positiva si la malla se recorre en contra del sentido de la corriente. Como hay una malla o subcircuito, esta tiene que ser recorrida para crear la sumatoria. Se puede recorrer a favor o en contra de I sub J. Y la segunda convención es que la FEM epsilon J irá positiva si la FEM se atraviesa desde el polo negativo de la FEM hacia el polo positivo. Esas son las dos leyes de Kirchhoff. Aplicación. Tenemos un circuito en paralelo, este es el caso sencillo. Se puede identificar claramente que las resistencias están en paralelo. Epsilon vale 14 voltios, R1 vale 8 ohm y R2 vale 13 ohm. En el nodo B entra la corriente I y sale la corriente I sub 1 e I sub 2. Y en el nodo C, por lógica, ingresa la corriente I sub 1 e I sub 2 y tiene que salir hacia D la corriente I, la corriente total. Dado el circuito de la derecha, utilice la ley de los nodos en el nodo B y la ley de las mallas para encontrar los valores de I sub 1, I sub 2, E, I, y en la corriente neta. Primero aplicamos la ley de las mallas en la malla AEFD. Comenzamos en A, llegamos a B, entre B y E no hay nada, pero al pasar de E a F nos encontramos con R2, por la resistencia por la cual circula la corriente I2 que va hacia abajo, y nosotros justamente vamos hacia abajo, como en lugar de ir en contra de la corriente vamos a favor, I2 va negativa, quedaría menos I2 por R2. Después pasamos de F a C donde no hay nada, después de C a D donde no hay nada, y después de D a A, al llegar a A hemos cerrado el camino, pero al ir de D a A pasamos por la FEM, partiendo en el polo negativo y terminando en el positivo, por lo tanto, epsilon va positivo. La ecuación queda menos I sub 2 por R2 más epsilon es igual a 0, lo que implica que I2 vale epsilon sobre R2, es decir, 14 dividido por 13, y eso da 1.08 amperes. Aplicamos la ley de las mallas en la malla A, B, C, D. Entonces cuando vamos de A a B no hay nada, o un cable, los cables no se cuentan evidentemente. Después al pasar de B a C nosotros vamos con R1 y justo vamos en ese paso vamos a favor de I sub 1, o sea que I sub 1 va negativo. Recuerden que va positivo cuando vamos en contra. Quedaría menos I sub 1 por R1. Después al pasar de C a D solo vamos caminando por un cable, y cuando pasamos de D a A y cerramos el camino o la malla, atravesamos la FEM de menos a más, el polo negativo al positivo. Así que la FEM va positiva, más epsilon. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, I1 es epsilon sobre R1, es decir, 14 dividido por 8, y eso da 1.75 amperes. Finalmente, aplicamos la ley de los nodos en el nodo B, y eso implica que la corriente que entra, que es I, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen, I1 más I2. Y eso da 2.83 amperes. Esa es la corriente neta. Ahora podemos aplicar la ley de Kirchhoff al circuito que está a la derecha, donde hay dos baterías con valores epsilon 1 y epsilon 2. Hay dos resistencias R1 y una resistencia R2. En el nodo B entra la corriente I y a continuación sale I sub 1 e I sub 2, y más a la derecha
entra I sub 2 y sale la corriente I sub 3 e I sub 4. Los datos son, epsilon 1 vale 15 voltios, epsilon 2 vale 5 voltios, R1 vale 20 ohm y R2 vale 8 ohm. La idea es que con lo aprendido ustedes lo apliquen, utilicen la ley de los nodos y la ley de las mallas para encontrar los valores de I sub 1 e I sub 3. Si quieren pueden aplicar también otras ecuaciones para encontrar las otras corrientes, pero mínimo hay que encontrar I sub 1 e I sub 3. Después de aplicar la ley de los nodos y la ley de las mallas, encontramos que la corriente I vale 0.5 amperes, I sub 1 vale 0.25 amperes, mientras que I sub 3 vale 0.625 amperes. En resumen, en este video hemos visto lo siguiente. Primero, la ley de los nodos nos define que la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Y cabe señalar que si una corriente aparece negativa, después de haber resuelto el sistema de ecuaciones, significa que nuestro dibujo o supuesto original era el sentido de la corriente para el otro lado. Eso es todo lo que indica una corriente negativa. Por ejemplo, si supusimos que va hacia la derecha y sale negativa, significa que la corriente iba hacia la izquierda realmente. Y en segundo lugar, la ley de las mallas, que afirma que la sumatoria de los valores I por R, o sea, las diferencias de potencial en las resistencias, más la sumatoria de los valores epsilon, o sea, los valores de FEM para cada batería, eso tiene que sumar 0, considerando las convenciones de signos que ya se mencionaron. Si quieren aprender más sobre estos temas, pueden revisar Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens y Física Universitaria de Young, Freeman, Sears y Szymanski.